Hay una denuncia particularmente que es importante, que se ha suscitado en las últimas horas, que ameritó una réplica del propio jefe de gabinete Capitanich, diciendo no se le niega a nadie una denuncia, pero no explicando el contenido ni los motivos. Parte del gobierno ha dicho que no es a libro cerrado, que no ha sido con cláusulas secretas, lo pactado con el Club de París, pero tampoco se han especificado demasiados aspectos. Y en ese sentido, una parte importante de la oposición, Pino Solanas en particular, fue a la justicia porque dice, miren, ya tuvimos el caso Chevron, a libro cerrado aprobamos un acuerdo entre YPF y Chevron para que haya inversiones con cláusulas secretas que no conocemos, lo cual se convierte en un real problema para los legisladores al momento de discernir si está bien o está mal algo cuando no lo conocen, sino que ahora el acuerdo con el Club de París, el que zanjó la Argentina, el que la vuelve a poner en el mercado financiero internacional, en particular si además la Corte le da alguna venia el próximo lunes en la causa de los holdouts, allí también hay cláusulas secretas. Más allá de la discusión económica respecto a lo pagamos en poco tiempo, 5 en vez de 10 o 15 años, más allá de que que le hemos reconocido todo el conjunto de la deuda que nos planteaban, casi 10.000 millones de dólares cuando la originaria estaba por encima de los 6.000 millones, más allá de esas disquisiciones estrictamente económicas y de negociación, el problema es si hay o no cláusulas secretas. Pino Solanas es senador nacional del espacio Frente Amplio y tiene la enorme generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Pino, el gusto de escucharlo. ¿Cómo le vas? Buen día. Buen día, Paulino. Un saludo para toda la audiencia. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, particularmente, ¿qué es lo que cree que hay en el acuerdo con el Club de París? ¿Qué es lo que no le convence? Y finalmente, ¿qué le pareció la respuesta de Capitanich de ayer en conferencia de prensa? Bueno, la respuesta de ayer es la respuesta de un caradura. No se puede comprender. Si él no conoce, él no tiene ningún parte ni ningún informe de la deuda. Entonces, aquí, los temas de la deuda pública es como un kiosco que ya uno se acostumbró a verlo en la calle y nadie se preocupa por ella. Y nos encontramos que buena parte de la dirigencia aplaudió un acuerdo sin saber de qué se trató el acuerdo. Y un acuerdo que en muy pocos meses, en un año y pico, había aumentado un 50%. Acá hay 3.400 millones de dólares. La deuda pasó de 6.300 a 9.700. Estoy hablando de 26.000 millones de pesos en un país donde los jubilados ganan 2.700. Hay 4,5 millones de jubilados con ese precio, donde tenemos 30% de pobres, chicos carenciados. La verdad que es inadmisible. Mire, Paulino, hace días, la semana pasada, coloqué de vuelta el 6º o 7º pedido de informes sobre cuál es la deuda que se pagaba, es decir, el listado de los acreedores con lo que solicitaban y lo que se les iba a pagar. Y después del acuerdo he vuelto a solicitar que están violando la Constitución y nos están tomando por idiotas a todos. Los actos públicos y de gobierno no se puede negar la información pública. Están violando la Constitución de manera grosera. Y tanto le están violando. Mire, la Constitución Nacional, en su artículo 75, incisos 4 y 7, explícitamente marca que los asuntos de la deuda pública son materia exclusiva del Congreso. Todos los grandes tratadistas y constitucionalistas argentinos han escrito sobre el tema. Me refiero a González Calderón, Bielsa, Fonruch. Ahora, se ha hecho ya una costumbre que cualquier funcionario negocia deuda pública o endeuda a la Argentina. Es inadmisible esto. Yo he solicitado como diputado nacional en el 2011 al ministro Boudou, era ministro de Economía. Después, como no me respondieron, me dirigí a varias reparticiones del ministerio y me contestaron que no tenían el listado de las empresas ni las deudas, el listado de los acreedores, que me dirigiera al Banco Central. Me dirigí al Banco Central en el 2012 y me respondió que tampoco tenía ninguna lista y que volviera al Ministerio de Economía. Al tiempo, el 23 de abril del 2012, recibí una respuesta del Ministerio de Economía
donde me daba la lista de las empresas, pero sin monto alguno, y sin ninguna documentación que acreditara la validez. ¿Cuál es la importancia de lo que estoy diciendo, Paulino? No le quepa la menor duda, yo no tengo dudas, que en esta oscura deuda, acá se filtran muchísimas deudas privadas pasadas a ese combo, y que como hijos de la pavota terminamos pagando los 40 millones de argentinos. Cuando no se da explicación de cómo se discierne estos 3.400 millones, más los otros 6.300, esto es una vergüenza, esto es inadmisible. Entonces, por eso hemos colocado al ministro Kicillof, responsable de la negociación, el héroe que pasó una noche entera discutiendo con el Club de París. Le hemos solicitado información, ha pasado ya más de una semana, ningún argentino tiene información. Esto es gravísimo, ya pasó con el contrato de Chevron. Y también le agrego una tercera grosería, que fue la indemnización a Repsol. La indemnización a Repsol fue dibujada después de haber acordado la indemnización. En tiempo récord, el Tribunal de Tasación pudo tasar 126.000 bienes de la empresa YPF. En tiempo récord, en pocas semanas. Esto son barbaridades, es mucha plata la que nos cuesta Argentina. Mire, el gobierno de Cristina en 2 meses nos ha endeudado por 24.000 millones de dólares. 13.700 la indemnización a Repsol. No son 6.000, son 6.000 más los intereses de bonos que el último termina de pagarse en el 2033. Y esta negociación, 9.700. Es decir, que el gobierno de Cristina, que lo único que le sobra es picardía, lo que ha hecho es traspasarle a los próximos gobiernos el 95% de esos pagos. Pino, escuchándolo me deja la impresión de que para usted, efectivamente, como para tantos otros, el acuerdo del Club de París debió haber sido rubricado por el Congreso, más allá de que el gobierno ha dicho que no era necesario, porque es deuda externa, porque el gobierno dice, pero era con países y no era con un organismo multilateral, y ese fue el argumento para decir no tiene que ir al Congreso. Y lo otro es que usted intuye que efectivamente en esa deuda que se está pagando hay deuda que se ha otorgado por parte de los países o plata que se ha prestado a empresas privadas que no las han devuelto y que ahora el Estado argentino, es decir, el conjunto de argentinos, terminaremos pagando, ¿correcto? Pero así es, Paulino, mire, no le quepa la menor duda que hay todo tipo de alimañas en ese paquete cerrado. Y si ni ellos tenían información de todo lo que se pedía. Acá se ha pagado con la vocación de terminar con una deuda, y 500 millones, 1.000 millones, 1.500, 2.000 millones de más, no importa, lo que importa es cerrar este tema. Son gestos de una irresponsabilidad inadmisible en un país con tanta pobreza. Y a la vez, basta, Cristina, de violar la Constitución Nacional. La presidenta, el 2 de septiembre del 2008, firmó un decreto, el decreto 1394, en el que le daba indicaciones al ministro que se ocupara y cerrara, al ministro de aquel entonces, la deuda del Club de París. Presidenta, usted promueve la violación grosera de la Constitución Nacional. Presidenta, ¿me entiende lo que digo, Paulino? Ahora, Pino, da la impresión entonces que, a ver, estamos frente a un gobierno que en los últimos 2 o 3 meses, como usted marca, en el tren de cerrar capítulos internacionales abiertos, litigios que le han costado mucho al país ya por el costo, efectivamente, beneficio de no haber acordado en tiempo y forma, haber hecho las cosas prepotentemente como la expropiación de Repsol dentro de la compañía YPF y demás, que en el intento por volver desesperadamente al mercado financiero de capitales para poner dólares en las reservas del Banco Central, esas que están escuálidas, y que ni siquiera en el mejor trimestre de la liquidación de la cosecha de soja pudieron subir lo suficiente como para tener mejor perspectivas para el segundo semestre, ha gestado convenios contrarreloj apurados. ¿Hola? Sí, digo, ha gestado convenios contrarreloj y apurados, Pino, y magros, que no han sido beneficiosos para la Argentina. Bueno, es así, Paulino. Yo le digo más.
al Club de París. Hace 20 años que se viene pagando la deuda, los intereses. Mire, yo el lunes voy a ratificar ante el juez Julián Ercolini, juzgado federal número 10, en Comodoro Pi, voy a ratificar la denuncia, pero la voy a ampliar, Paulino, la voy a ampliar con todos los datos de todo lo que ha venido pagando la Argentina. ¿Cuánto y con es? todo lo que hemos podido... ¿Cómo? ¿Cuánto es eso que hemos venido pagando ya? Pero es muchísimo, Paulino. Esta tarde vamos a tener la cifra definitiva porque todo esto es una investigación paralela que uno tiene que hacer porque no hay cifras oficiales. Pero salen estas cifras de cuánto eran los montos de deuda en los años 90 o desde el 85 en adelante y cuánto es lo que Néstor Kirchner, la deuda era inferior a los 5.000 millones de dólares. Y por no haberla negociado y no haberla auditado, mire, Paulino, todo ciudadano digno y honrado paga las deudas, pero usted ni nadie paga una deuda que cuando la ve abultada o la ve rara, no deja de investigarla y analizarla. Esta deuda es una de las deudas más impuras y negras de la Argentina. Mire, en los años 80, el gobierno de Alfonsín fue el único, de todos estos gastos, hay un préstamo de 1.000 millones de dólares para Atucha 2 que pidió el gobierno de Raúl Alfonsín. Es de los pocos gastos claros que tiene la deuda. Por supuesto, no toda la deuda es trucha, por eso la deuda debe ser auditada como cualquier otra deuda. Pero en esta, ¿cómo será de trucha? Que no hay registros de montos en los que reclaman pagos. Es decir, que le hemos dejado a los acreedores dibujar el número. Pino, saliendo de esta cuestión que me parece definitivamente trascendente, importante y que seguiremos de cerca, en términos ya más políticos, ¿usted está en carrera a la presidencia o es posible verlo como candidato a jefe de gobierno de la ciudad? No, jefe de gobierno no. Nosotros tenemos una opción y estamos trabajando por construir una opción a la presidencia y no vamos a trabajar solos. Dentro de las fuerzas, la ley de las PASO posibilita la construcción de listas transversales. No es que acá hay una lista radical, una socialista, etcétera. El año pasado nosotros inauguramos el ciclo de utilización de las PASO con un gran resultado, porque a pesar de lo que se decía que nos separábamos al día siguiente, no se separó nadie, tuvimos una actuación destacada y esto fue tomado como modelo, que el ciudadano definiera la composición de una lista que uniera a la oposición. Se terminó la lista sábana. Ahora, en la lista mía estaba yo y estaba la coalición cívica y estaba el Partido Socialista y estaba el Partido Socialista Auténtico. En la otra lista estaba Alfonso Pratgay, pero también estaba Ricardo Gil Lavedra y estaba Humberto Tumini. Es decir que las PASO, para la justicia nacional, los 8 partidos de UNEN son uno solo, se llama Frente Amplio UNEN. Adentro de este espacio, los partidos que están inscritos en el Frente pueden hacer todas las combinaciones que se les da la gana, así que nosotros trabajamos para la construcción de una alternativa transversal que se oponga al pacto de impunidad que viene gobernando la Argentina en estas décadas. Pacto de impunidad, Paulino. De cada gobierno a otro hay pacto de impunidad. Entre los pactos de impunidad está la vergüenza de esta deuda del Club de París, que seguramente terminaremos pagando varias veces más de lo que fue la deuda. Y en ese sentido, de Mauricio Macri, ¿usted cree que es una opción para el Frente Amplio UNEN congeniar y terminar confluyendo en una gran PASO y que la gente elija como usted marca o no? No, ese es un disparate que algún pícaro que le beneficia a Macri o que trabaja para Macri lo lanzó, y el error de algunos dirigentes que se subieron en esa. Mire, Paulino, lo que quiere el ciudadano argentino es coherencia. Yo encabecé una lista y hice 2 elecciones hace pocos meses, el año pasado, enfrentando al PRO, denunciando las arbitrariedades institucionales del PRO, denunciando el sobreprecio de la obra pública del PRO.
Yo no tengo... El espacio del PRO es el espacio del centro derecha. Celebro que existe un centro derecha democrático en la Argentina, pero nosotros somos el centro izquierda, somos todas las fuerzas que en estos años, en la tarea legislativa vinimos trabajando juntos, porque tenemos puntos y miradas cercanas o parecidas. No se pueden mezclar el agua y el aceite. ¿Con qué cara le vamos a decir nosotros al ciudadano, no, también Macri en este espacio, etcétera? O sea que usted, si hay acuerdo y si una parte del radicalismo lo impone puertas adentro, usted se va, digamos, del Frente Amplio UNEN. No, mire, yo soy fundador de UNEN, se irán ellos. Está bien. Pino, a mí no me saca nadie y voy a defender la coherencia de un espacio plural, democrático, con una propuesta que le dice no al pacto de impunidad, le dice no a la enajenación de los bienes y recursos del país y le dice no a la falta de ética que es tener a 4.600.000 jubilados ganando 2.700 pesos. Pino, respecto a estas cuestiones, el caso Vudú, el caso Chicone, lo que está en torno a la causa judicial y la proximidad a que el juez Lijo se exprese en términos de el procesamiento, la falta de mérito o, en su defecto, el sobreseimiento. ¿Qué opinión le merita todo? Bueno, mire, por un lado, es una expresión de esperanza todo esto. Fíjese usted que el juez Lijo, como el juez Rafecas, que fue al que primero borraron de un plumazo junto con el procurador Rigui, ¿se acuerdan? Sí, y el fiscal Rívolo. Pero ellos fueron nombrados en la primera etapa de Néstor Kirchner. Y la verdad que no son jueces que vienen de la contra o de la oposición. Han cumplido honestamente con su función de juez, de hacer justicia. La verdad, yo estoy contento y feliz, y por supuesto aplaudo la firmeza de magistrados como ellos. Entonces, por otro lado, lo de Vudú, es sorprendente la capacidad actoral de Vudú, es sorprendente. Entonces, todo eso forma parte de la vitrina de la degradación institucional de la Argentina, con una presidenta que lo ha apoyado decididamente. ¿Y por qué lo ha apoyado? Y bueno, porque no se puede comprender que alguien teja semejante maraña económica desde las altas esferas del poder público, sin la anuencia de Néstor, que seguramente fue el que primero se le ocurrió esto, y sin los banqueros del poder, y sin Cristina, los banqueros del poder, Brito y Moneta. Brito ha atravesado varios gobiernos y es el gran financista del Frente Renovador. ¿O nos olvidamos de esto? Entonces, esa maraña, esos pactos de impunidad que lucran con el sobreprecio de la obra pública y con el patrimonio de los argentinos, que donde necesitan 3 escuelas solamente pueden hacer 1 o 2 porque el otro es mordida que se los reparten. Basta con esto. Pero hay que ser muy firme con estas cosas. Nosotros no vamos a retroceder ni un pasito por ningún cálculo electoralero. Pino, lo último, ¿qué le despierta tener una Secretaría de Coordinación del Pensamiento Nacional? Más allá de que esté en manos de Forster. Solo el título, digamos, es un retroceso cultural, es la idea de unificar criterios e imponer opinión y construir la propia verdad y a partir de allí apoderarse de la verdad. No, mire, sí, la verdad me sonrío de eso porque creo que son pasos atrás. Mire, yo soy autor de la cláusula de cultura que está en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 19, que dice que hay que proteger la identidad y pluralidad cultural. Es decir, yo creo que la Argentina es el resultado de varios procesos culturales, civilizatorios, migratorios. La riqueza de la Argentina es Borges y Marechale, es Roca y la Montonera, o Mitra y la Montonera. Todo eso es la Argentina. La Argentina no es una parte, no es José Hernández y del otro lado Sarmiento. La Argentina es todo. Entonces, si no comprendemos que la riqueza de la Argentina es esa pluralidad, y si no comprendemos que
respetando la Constitución y profundizando la calidad democrática de la vida nacional, es el único destino que tiene la Argentina. Lo otro son movimientos disgregatorios de destrucción del cuerpo nacional. El cuerpo nacional es la unidad de un pueblo. El kirchnerismo lo que ha hecho con todas estas cosas, inventar enemigos en lugar de unir al pueblo argentino frente a los grandes problemas que tiene adentro y un mundo tan incierto, globalizado, con crisis brutales, han hecho el camino contrario. Y hoy la Argentina está peor que antes, está dividida, está desconfiada, está escéptica, está resignada. Esos son los grandes problemas que va a encontrar las nuevas fuerzas que surgen en la Argentina en estos años. Pino, el gusto de saludarlo. Gracias por este ratito. Gracias.